Bueno, como siempre, María Cristina ha tenido la deferencia de invitarme a lo que ella organiza año a año. Todo lo que ustedes ven aquí es organizado exclusivamente por ella. Yo soy parte de las invitadas y me siento sumamente agradecida por la deferencia que ella tiene conmigo todos los años respecto a la rendición de cuentas. Yo voy a presentar dos videos cortos de dos intervenciones en el Pleno, una del primer año de gestiones y una del segundo año de gestiones, para que puedan concebir cómo se desarrollan las sesiones en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, y eso les consta a mis compañeros legisladores, a veces no tenemos la contrarréplica que quisiéramos. Me doy el lujo de decir que el bloque de madera de Guerrero, las 6, cuenta con legisladores brillantes en cada uno de los temas que desarrollan. Y cada persona que toma la palabra, aunque en nuestro bloque es de 7, 8 con el asambleísta Torres, cada uno es un lujo en lo que dice y expone respecto a sus tesis que se están debatiendo en la misma. Una de las cosas que llamó la atención este año fue el debate de las enmiendas constitucionales. Ustedes saben que dentro del proceso, primero se debate, en el primer debate hay que esperar un año para el segundo debate. Ya tuvimos el primer debate en noviembre, están disque recorriendo la nación haciendo la socialización de las enmiendas para que pueda llevarse a cabo el segundo debate, supuestamente con los aportes que la gente da. Ahora ustedes deben de saber que los aportes que la gente da en todo este año que le cuesta al país, que les cuesta a ustedes a través de lo que gasta la Asamblea, con todos sus aportes no van a ser incluidos ni uno solo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional decidió, y esa es su potestad, lo que se iba a tratar en la Asamblea respecto de las enmiendas. Si la Asamblea dice sí o no, no puede avanzar en nada más. Es decir, no puede cambiar los textos que la Corte dijo, estos son enmiendas. La Asamblea puede decir, vamos a aprobar la 1, vamos a desechar la 2, son 16. Así es que para mí es una toma de pelo aquello que le están haciendo a la ciudadanía de que acuda a foros a escuchar supuestamente si están de acuerdo o no con uno de los temas que más se discuten, la reelección indefinida. Alguien escribió hace pocos días en un diario de circulación nacional una frase que el presidente de la República dice siempre, somos más. Y él la tomaba de manera distinta. Les dijo, señor presidente, somos más los que queremos que nos consulte si queremos o no la reelección indefinida. Somos más los que queremos consulta popular. Nuestra posición no ha sido decirle no a la consulta, no a la reelección indefinida, no. Lo único que defendemos es el derecho que tiene más del 70, casi el 80% de los ecuatorianos que exige que se les pregunte si ahora quieren cambiar lo que antes decidieron. Recuerden que la Constitución vigente fue aprobada por, creo que 4 millones y algo más de los ecuatorianos. Ahora, 100 personas dicen que pueden tomar la decisión por esos 4 millones de ecuatorianos o más que decidieron sí a la Constitución porque a ellos los eligió el pueblo. Pero hasta el día de hoy no han podido dar un solo argumento, y lamentablemente esa no fue la intervención que traje, respecto del por qué no le preguntan al pueblo. Porque dicen el por qué sí puede ir por la Asamblea Nacional, pero ni un solo argumento de por qué no al pueblo, salvo una entrevista que dio el presidente de la República, Rafael Cuesta, en un canal de televisión, que dijo lo siguiente, ante la pregunta insistente del periodista, de por qué no se les consultaba. Si nos habían preguntado por gallos, por casinos, ¿por qué no se nos preguntaba por un asunto tan importante? Y el presidente dijo, y eso lo pasé en el Pleno, es que antes no teníamos mayoría en la Asamblea y teníamos que gobernar con el pueblo. Ahora ya tienen mayoría en la Asamblea y ya no necesitan al pueblo para gobernar. Esa es la lectura que se le dio a lo que dijo el presidente de la República. Pero ojo, no solamente el tema de la reelección indefinida es el que nos convoca
a los asambleístas que formamos parte del bloque. Hay un tema más que va directamente relacionado con ustedes, y es la consulta popular ciudadana. Actualmente la Constitución dice que todos nosotros podemos hacer una consulta popular, claro, cumpliendo con los requisitos de la recolección de firmas, etcétera, y podemos preguntar sobre el tema que quisiéramos, todos, sobre lo que quisiéramos, salvo, dice la Constitución, dos temas. El uno de ellos los impuestos y el otro la división geopolítica administrativa del Estado, si mal no recuerdo. Salvo eso, todo lo demás podemos preguntar. ¿Qué dicen ahora ellos, los 100, que contradicen la decisión popular? Le vamos a quitar la frase sobre cualquier tema, para que quede claro. Dice que los ecuatorianos no pueden preguntar sobre todo, porque aquí hay dos excepciones. Pero por supuesto, señores, ¿qué más clara la Constitución que dice pregunten sobre todo, menos estos dos temas? Ahora, al quitarles esa frase, todos nosotros, el Ecuador entero, si quiere hacer una consulta popular, deberá someterse al visto bueno de una ventanilla de despacho que es el Consejo Nacional Electoral de la Presidencia de la República. Si ellos reciben la orden de que la consulta va, va. Si no, no va. Ese es el gran meollo de toda esta enmienda constitucional. Y para finalizar el tema, uno de los argumentos que dieron, el principal, que decían para aprobar la reelección indefinida, los asambleístas de gobierno decían que esta se hacía porque todo el pueblo tenía derecho a elegir y ser elegidos, y que por eso era necesaria poner esta reelección indefinida. Yo les pregunto a cualquiera de los que están presentes, ¿alguno de ustedes tiene o necesita de esa reforma para ser candidato a presidente de la República, por ejemplo? Ninguno de ustedes la necesita, no tienen impedimento. ¿Cuál de ustedes necesita esa reforma para ser candidato a legislador o a concejal o a alcalde o a prefecto? Ninguno de ustedes. El único que necesita la reforma constitucional para ir a la reelección es un solo ecuatoriano, y es el presidente de la República. Así es que el cuentito de que lo hacen por todos nosotros no es válido. Luego, también dentro de la Asamblea se ha tratado varios temas políticos en los que me gusta más intervenir, porque creo que en los temas que tienen que ver con observaciones, que también las he hecho, poco o nada logramos. Creo que algo se puede salvar. María Cristina lo mencionó. Henry también ha logrado algunos cambios dentro del ámbito que está relacionado con los gobiernos seccionales, pero es muy, muy poco lo que se puede lograr que lo pongan en la ley. Hubo una resolución del CIP, es la Sociedad Interamericana de Prensa, que los legisladores de gobierno dijeron: hey, señores, díganle al CIP que no se meta con nuestro país, que ellos no pueden intervenir en lo que en relación a la libertad de expresión sucede en el Ecuador. ¿Cuál fue nuestra posición dentro del Pleno? Ok, podemos decirle a un organismo internacional que no intervenga, pero nosotros, los ecuatorianos, estamos en la obligación de intervenir en temas, por ejemplo, como la obligación el acorralamiento que hicieron con periodistas para que salgan de canal, cierres y suspensiones de canales, porque la memoria a veces nos es ingrata, y no nos acordamos, por ejemplo, que Teleamazonas estuvo suspendido 3 días por haber pasado un programa, el de Los Simpson, que en ese momento un burócrata pensó que atentaba contra la salud mental de sus hijos, porque no dijo de todos los niños, que a sus hijos eso le hacía daño. No recordamos las multas grandiosas que el presidente ha exigido, por ejemplo, a Diario El Universo, cuando se sintió afectado en su honra, y que uno de los directivos de Diario El Universo tuvo que esconderse en una embajada. No hablaron, por ejemplo, de los juicios, de las multas, de las sanciones, de la ley de comunicación con la que nuestra prensa, si ustedes, los que les gusta leer o ver los noticieros, habrán notado que ahora el contenido de los noticieros de televisión y el contenido de los diarios se basa en crónica roja y en reseñas que no tienen casi ninguna trascendencia. Crónica roja, lo que criticaban antes el partido de gobierno respecto de Diario Extra. Eso sí, no le permiten salir a ninguna mujer en bikini en Diario Extra, porque por Dios, eso es un horror. Pero a la par
no hacen exclusión de los menores de edad para que consuman drogas en los colegios, porque la ley dice todos, no dice todos menos los niños. Los fondos de cesantía fue otro tema que tratamos en el Pleno. El argumento de ellos es que estos fondos de cesantía de los maestros, recuerdan que ellos aportaban voluntariamente de su plata para tener una cesantía diferente a la del Seguro Social, adicional, es decir, aportaban al Seguro Social, aportaban a un seguro privado que ellos habían constituido hace algunos años. El gobierno dijo no, cuando empezó a escasear el dinero por el despilfarro que hacen del mismo. No. Señores, ese fondo de cesantía lo tenemos que manejar nosotros. ¿Por qué? Porque al inicio del fondo hubo aporte del Estado en años anteriores. Entonces el razonamiento es, ¿por qué no le pidió solamente el dinero que el Estado puso en esos fondos de cesantía, más los intereses que pudieron haber generado? Y se llevó eso y también el dinero que la gente depositó ahí voluntariamente de su bolsillo. ¿Dónde está el límite de lo privado y lo público? ¿Por qué se apropió de todo cuando dijo que una parte de eso, no todo, era del Estado? Por otro lado, también limitó no solo a los de las telefónicas, sino cualquier trabajador en general que tengan utilidades por encima del monto fijado por el gobierno. Posteriormente dijo que no le subía el sueldo a los trabajadores públicos en general, como estaba decretado, como el municipio sí lo hizo, por la crisis económica. Solamente que hay una diferencia. Guayaquil, y esto para hacer un paréntesis, es un lunar y una molestia, una espina para el gobierno central, a través de la cual se nota la diferencia de los manejos respecto de la economía. ¿Por qué el gobierno central tiene que bajarle los sueldos a los funcionarios para obtener 21 millones de dólares? Ojo, cuando el presupuesto es 36.000 millones de dólares, o sea que 21 millones de dólares no es nada para atender la mortalidad materna e infantil. ¿Por qué el gobierno tuvo que apropiarse de los fondos de cesantía? ¿Por qué el gobierno tuvo que rebajar los sueldos? ¿Por qué el gobierno tuvo que apropiarse de las utilidades de los trabajadores? ¿Por qué en Guayaquil no pasa eso? ¿Por qué el gobierno paraliza obras? ¿Por qué en Guayaquil siguen las obras planificadas y otras adelante? ¿Por qué en Guayaquil no se bajó los sueldos a los empleados cuando los decretó el gobierno en primera instancia, que dijo que lo mandado por la ley no lo iba a subir y ahora ya no solo eso, sino que los bajó? La diferencia de los modelos delata algo muy importante. Allá se administra mal, aquí se administra bien, y esos son los resultados. La intervención que les voy a hacer escuchar es la del primer año de mis funciones respecto de una ley que ustedes deben haber conocido, y se trataba de que a las personas que habían sido señaladas como víctimas de gobiernos anteriores en derechos humanos, la de los señores de Alfaro Vive, estaban pidiendo indemnización económica respecto de lo que ellos dijeron había ocurrido, la violación de sus derechos humanos ocurrido en gobiernos pasados. Lo que llamó la atención es que dentro de ese proyecto jamás se habló de la indemnización o el reconocimiento, por lo menos, de las víctimas de ellos en ese entonces, como los policías que mataron por la espalda, varios, como la gente que murió en los asaltos que cometieron, como no quedó un solo banco sin asaltar, un solo banco en el país no quedó sin asaltar. La cabeza de Briz, del empresario Briz, que llegó en una caja, así los devolvían, pero ellos sí tenían derechos humanos, sin embargo sus víctimas no. Así es que aquí les presento la intervención que en ese momento hice para que incluyan a las víctimas también de los de este grupo considerado peligroso en ese entonces. Señora Presidenta, señores legisladores, absolutamente de acuerdo. Todo aquel que esté involucrado en la muerte de los hermanos Restrepo, por ejemplo, debe o podrirse en el infierno o podrirse en la cárcel. Igual, todo aquel que esté involucrado en torturas, violaciones a los derechos humanos o violaciones sexuales o privaciones ilegítimas de la libertad, debe podrirse en la cárcel. Y si está muerto,
en el infierno. Pero cuidado, cuidado con ese informe, porque es un informe castrado, un informe mutilado. ¿Dónde está en ese informe, por ejemplo, los 3 policías muertos por la espalda, asesinados por la espalda por el grupo El Faro Vive Carajo cuando fueron a rescatar a uno de sus compañeros? ¿Dónde está el otro policía, si mal no recuerdo, Galo Miño, asesinado también de un tiro por la espalda por el mismo grupo? Según la reseña que recogen de la época, siendo él un importante practicante de tiro, murió sí, pero por un disparo por la espalda. ¿Dónde están las víctimas en ese informe de los secuestros de ese entonces? Como Enrique Echeverría, por ejemplo, o como el señor Granda, que salió herido también en un intento de secuestro por las mismas personas que están pidiendo reparación, cosa a la que no me opongo. Solamente digo, completen el informe está castrado. ¿Dónde están las víctimas de los asaltos, de los secuestros, de los asesinatos de ese entonces? Y para completar, señora presidenta, ¿qué pasó con Efrén Cosíos, por ejemplo? Media cabeza le voló un policía durante este régimen por salir a protestar por el bachillerato unificado. Media cabeza. ¿Y sabe qué? No se recupera. Está muriendo en una cama, sí, bajo la paciencia bondadosa de su madre, quien lo atiende día a día. Y el gobierno sí, ¿qué ha hecho? Le puso una enfermera, una cama. ¿Sí? ¿Durante qué gobierno? Durante este gobierno le volaron la cabeza una bomba lacrimógena a un policía. ¿Durante qué gobierno murió Bosco Bizuma? En una protesta popular también. Durante este gobierno también murió Bosco Bizuma. ¿Quiénes o en qué gobierno fue que se comieron las balas, los gusanos, en la revuelta del 30S y enterraron a los policías sin balas? Durante este gobierno. ¿Dónde están los 10 de Luluncoto? Su memoria ya le falla. Los que fueron arrastrados a la prisión, así como dijo un compañero hace un momento, por tener en su mochila 10 cuadernos y 10 plumas. Ellos también tenían, además de eso, creo que unos centavos para completar la gran bomba que atentaba contra el gobierno central, y fueron arrastrados y privados de su libertad y puestos en prisión 10 jóvenes cuyas pruebas fueron las mismas, señor legislador, que le encontraron a usted en ese entonces. ¿Por qué sobre ellos no se habla? ¿Por qué aquí no se ha hablado sobre los arrastrados de Gayuma, pueblo humilde pero valiente que salió a protestar también por obras en su sector, y que la policía y los militares llegaron y lo arrastraron y los patearon incluso a personas discapacitadas? Y bien dicho por el señor Acacho, nunca había visto operativo más grande ni para capturar a verdaderos delincuentes, que hay muchos de cuello y corbata también actualmente, y aquellos que también le quitan la vida a los ciudadanos inocentes en este país. Nunca he visto un operativo tan grande para capturar a un delincuente como ese, como el que le hicieron al señor Acacho, que no es de mi línea política y nunca lo va a hacer, ni vamos a coincidir tal vez jamás en nuestras posiciones, pero es un ser humano.